Pues buenos días nuevamente, hermanos. ¿Estamos contentos o no estamos contentos? Claro que estamos contentos. Sí, la alegría, el gozo es una condición espiritual que el Señor nos regala, ¿verdad? Es una condición derivada de una gran expresión de amor, de misericordia y de justicia. ¿Por qué no hemos de estar gozosos, verdad, hermanos? Porque eso se manifestó precisamente en la vida de cada uno de nosotros. Ese acto de justicia, ese acto de amor y de misericordia. Muy bien, hermanos, en esta mañana pues estamos estamos concluyendo con un periodo vacacional acá en el mundo secular, que muchos aprovechamos para descansar, otros aprovechamos para honrar y glorificar a nuestro Dios. ¿Sí? Nosotros no olvidamos este gran hecho glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque en el mundo gentil se habla mucho de Cristo, pero poco o nada se sabe de Él. Y ese es un hecho que, pues lamentablemente, acontece en la historia del hombre, pero también esa es la oportunidad que tenemos quienes hemos sido llamados a una gran comisión, a esa misión de proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Ese Evangelio que nos viene a mostrar la voluntad del Padre y a mostrar ese acto de amor, de misericordia y de justicia en la cruz. Eso es lo que de entrada podría yo estar comentando respecto a esto que estamos viviendo. Ya nos vamos a incorporar a nuestras tareas ordinarias, bueno, entre comillas, quienes teníamos las supuestas vacaciones, ¿verdad?, escolares, pero en términos generales, pues todos no dejamos de trabajar. Somos, como dirían aquellos hombres, hacemos adobes mientras descansamos, ¿verdad? No dejamos de parar. Pero el Señor Jesús nos ha llamado a que no olvidemos precisamente que son 6 días los que trabajamos y uno en el que honramos a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios. Voy a tomar el tema de la resurrección de Jesucristo, ¿sí?, de una forma un poquito más centrada en este punto. Me disculpo también yo si caí en alguna confusión, pero dado que el tema del domingo pasado de pronto lo encontré traslapado, entonces quise recuperar este tema de la resurrección de Jesucristo, que es el tema central y diríamos es el pilar fundamental de la fe cristiana, ¿sí? Aquello que nos hace a nosotros tener esa esperanza y esa certeza de que nuestra vida no es una simple vida, sino que es una vida eterna, en la que ya estamos incorporados a ella desde el momento en que el Señor Jesucristo entró en nuestra vida. Por ello, vamos a partir de la cita bíblica de Mateo 28, del 1 al 20. Amén. La voy a leer rápidamente, ustedes me seguirán en la Biblia con la lectura, aquí también en pantalla. Y el tema de hoy es la resurrección de Jesucristo. El pasado, versículo 1, Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre de ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos.
Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. El informe de la guardia: mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a la Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este relato pareciera ser que cuando uno lo comienza a leer, está reproduciéndolo en su imagen cada momento y está trayendo traemos a nuestra mente esta experiencia de María Magdalena y María de Betania, ¿sí?, cuando se dirigen a la tumba. Y se me hace muy, muy importante señalar esto, porque esto mismo parece que es lo que Mateo quiere que nosotros conservemos, que captemos en este pasaje. Hablar de la resurrección de Jesús es hablar del pilar central, como decía, de la fe cristiana. Por lo tanto, cuando dice María Magdalena y María de Betania encuentran un ángel en la tumba, nos enfrentamos frente a un hecho milagroso, un hecho que pocas veces se veía, aunque era algo característico todavía que se dieran las presencias angelicales frente a aquellos que de pronto Dios les tendría que dar algún mensaje. Y dice el versículo 1 al 3 que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Frente a esto, yo me quedé pensando, en todo el capítulo y frente a esta escena en donde las mujeres llegan a la tumba de Jesús, ¿qué es lo que más me llama la atención cuando leo esta porción bíblica? Y hay dos cosas centrales que a mí me captaron la atención de forma inmediata, ¿sí? Una, que es la expresión "no está aquí". No está aquí. Y es algo que de pronto a mí me impacta y me llena de escalofríos, de amor, de esperanza, de convicción. No está aquí. Yo pensé en algo relacionado con una introducción a este punto y digo, creo que la mejor introducción es esa, para hablar sobre este tema del Evangelio de Mateo 28. El punto central no está aquí, por un lado, en primer lugar. Y el segundo, la proclamación del Evangelio, Mateo 28, 19, la gran comisión, ¿sí? Dos aspectos importantes en los cuales yo centré mi atención. Pero dice que vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y ellas vinieron a terminar la preparación del cuerpo de Jesús, lo cual fue interrumpido por el día de reposo.
según lo leemos en Lucas capítulo 24, versículo 1 al 3. Así que pasado el día de reposo, en domingo, que es el primer día de la semana, ellas vinieron a la tumba con toda expectativa de encontrar el cadáver de Jesús. Y hubo un gran terremoto, dice la cita bíblica. Solo Mateo nos dice de este terremoto. El terremoto no causó que la piedra fuera rodada, ¿sí?, como algunos pretenden aseverar. Aquí vemos en este texto bíblico que es el ángel, la aparición del ángel, la aparición milagrosa del ángel que provoca que rodara la piedra que provocó el terremoto, ¿sí? Es este evento lo que provocó el terremoto y no al revés. La tierra tembló tanto en la pasión de Cristo, como lo sabemos, cuando nos retornamos un poco precisamente a la crucifixión de Jesús, como también hubo un gran terremoto en la resurrección. Tal vez primero para mostrarnos, para mostrar que no podía soportar su sufrimiento el Señor Jesús. Y ahora aquí, en este segundo terremoto, para mostrarnos que no podía impedir su levantamiento, que Jesús resucitara. Un ángel del Señor, dice, descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Cuando las mujeres llegaron a la tumba, vieron la piedra removida y un ángel sentado sobre la piedra, que también esto nos llega a mostrar que la puerta de la tumba estaba totalmente abierta, ¿sí? Ciertamente, yo pensando en esto, diría que no se necesitaba ningún ángel para remover la piedra, ¿sí? Jesús no lo necesitaba. Si esta fuera la razón por la que había venido, el que había sido enviado, el que había sido avivado por el Espíritu, podría con el mismo poder haber removido esa piedra. Jesús mismo lo podía haber hecho. Pero ¿qué acontece aquí en esta porción bíblica? Sucede entonces que era apropiado que los ángeles dieran testimonio, fueran testigos de esta pasión, como también testigos de su resurrección. Dos eventos. Los ángeles atestiguaron todo este proceso de la pasión de Cristo, pero también es un momento, un acto, el que estamos percibiendo cuando el ángel del cielo viene y se sienta sobre la tumba de Jesús, cómo viene a dar testimonio acerca de la resurrección y se lo declara precisamente a estas dos mujeres. La piedra que encerró el cuerpo de Jesús en la tumba había sido como una reja de una celda de prisión, atrapando el cuerpo de Jesús en la tumba. Pero ahora, frente a este evento, se convirtió en un lugar de descanso, pues el ángel se sentó sobre de ella y ahí reposó. En cuanto al mensaje del ángel, vemos que en medio de él, que en su presencia, los guardas tuvieron miedo, es decir, los soldados romanos tuvieron miedo y temblaron y se quedaron, dice la Escritura, como muertos. Mas el ángel, cuando las mujeres llegan a la tumba, les dice: ustedes no tengan miedo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Dice, Él no está aquí, pues ha resucitado como lo dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aquí vemos tres declaraciones muy importantes. No está aquí, ¿sí? No está aquí. Algunas veces yo he pensado que mi epitafio también, yo voy a decir que me pongan: no está aquí, está con el Señor, ¿sí? Dice, no está aquí, pues ha resucitado. Dice, y vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Ellas pudieron haber dicho, no está, vamos a anunciar este hecho, pero no lo hicieron. El ángel mismo les dice, no está aquí, pero vengan y vean. ¿Sí? La voluntad humana requiere frecuentemente no solamente de oír, sino también de ver. Y esto
Era necesario que se hiciera así para que estos testigos que presenciaron el sepulcro abierto y que Jesús no estaba ahí, y además que les fuera dicho por un ángel que había venido del cielo que no se encontraba ahí y que se había cumplido lo que había dicho, que resucitaría al tercer día, era necesario para que pudieran dar testimonio a otros y que otros le creyeran. Y aún así no les creyeron algunos, porque dudaban, dice más adelante. Y de medio de los guardas temblaron, dice, sí, los guardas temblaron y se quedaron como muertos, ¿verdad? Decíamos. Esa presencia angelical pues tuvo un impacto, un doble impacto. En los soldados tuvieron miedo y quedaron aterrorizados. En ellas se generó el gozo y la alegría, ¿sí? El ángel no sacó una espada de fuego, tampoco se dirigió a los soldados, pero su pura presencia intimidó a esos legionarios, ¿sí? Y generó pues ese sentimiento en ellos. Y hay que pensar que los soldados romanos pues eran soldados corpulentos y preparados para la batalla, que incluso pues tenían prohibido dormirse porque si no los ejecutaban, lo sabemos. Hablar de la resurrección de Cristo es un tema de terror para los siervos del pecado. Quienes sirven al pecado, quienes están siendo esclavos del mal o quienes dependen del mal en su existencia, pues deben experimentar del terror, de lo que significa una presencia divina y santa, ¿sí? Por ello no me extraña que los soldados, cuando vieron este evento, les haya significado un gran terror. Pero también el tema de la resurrección es un tema que a otros les produce consolación, sobre todo para los hijos de Dios, consuelo, porque es una prueba de la resurrección, ¿sí? Ambos personajes, tanto los que representan a los soldados romanos como a los hijos de Dios, va a ser una realidad la resurrección para ambas partes. Pero para unos la resurrección va a ser para vergüenza y condenación, ¿sí? En tanto que para el otro será la gloria y el gozo eterno para los hijos de Dios. Por eso me imagino yo, o imagínense ustedes, cómo sería la expresión de esos soldados, ¿no? Por un lado, saber que o experimentar la posibilidad de una futura resurrección, en el caso de ellos, con vergüenza y con un desprecio eterno de parte de su Creador. No era para menos haber quedado como muertos, atónitos, sin saber qué hacer frente a ello. Pero sin embargo, estas dos mujeres sencillas, que ya tenían la esperanza y que habían creído en Jesús, les dio gran gozo. Y esto lo lleva a que el ángel les dijera: no está aquí, pues ha resucitado. Por primera vez los seguidores de Jesús, estas dos mujeres fieles, escucharon lo que no esperaban escuchar probablemente. Escucharon que Jesús no estaba en la tumba, sino que había resucitado, ¿sí? Aunque ellas iban a preparar el cuerpo, se encontraron frente a esta realidad de la resurrección de Jesús. Hay varios ejemplos de personas en la Biblia que habían resucitado, que habían resucitado antes de esto, antes de Jesucristo, tal como el hijo de la viuda en los días de Elías. Lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 24. Primera de Reyes, ya lo tenemos acá. Dice así: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y a hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová dijo: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Hasta el 24.
Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Sí? Y también conocemos el otro caso de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Del evangelio que lo narra Juan, su evangelio, el capítulo 11, versículo 38 al 44. Cada uno de estos fue resucitado de la muerte, pero ninguno de ellos fue resucitado para siempre, ¿sí? Cada uno de ellos fue levantado en el mismo cuerpo en el que murieron y resucitaron de entre los muertos, pero eventualmente morirían después u otra vez, ¿verdad? La resurrección no es solamente vivir de nuevo, es vivir de nuevo en un cuerpo nuevo, ¿sí? Basado en nuestro viejo cuerpo, perfectamente adecuado para la vida en la eternidad. Jesús no fue el primero que regresó de la muerte, pero fue el primero en resucitar para siempre. ¿Sí? Y eso es muy importante. ¿Sí? Porque eso es lo que también nos hace cantar, ¿no? Porque Él vive. Porque si Él vive, también yo viviré. Jesús aún sigue resucitado hasta el día de hoy. Él ascendió al cielo y continúa reinando como un hombre resucitado, aún completamente, siendo totalmente hombre y completamente Dios. En Israel, uno puede ver, si se mete un poquito a las imágenes de allá, muchas tumbas y sepulturas. Existe un océano de tumbas en el Monte de los Olivos y un vasto mar de sepulturas fuera de la pared oriental del monte del templo. Se puede ver la tumba de Rebeca, la tumba de David, la tumba de Absalón, pero no van a encontrar la tumba de Jesús por ningún lado. Él no está aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa expresión? Él no está aquí, decía el ángel. Las palabras, como dijo, les recordó a estas mujeres y a todos los discípulos que ellas debieron haber esperado esto. Y es justamente lo que se había prometido. Y les dice: venid al lugar donde fue puesto el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Vemos ahí que la piedra no fue removida para dejar salir a Jesús. Claro que no. En Juan capítulo 20, versículo 19 nos dice que Jesús en su cuerpo resucitado podía incluso atravesar las barreras materiales. Fue removida para que otros pudieran ver y ser persuadidos de que Jesucristo fue levantado de entre los muertos, que no estaba ahí, para que las mujeres vieran que no estaba ahí. ¿Sí? Hay gente incrédula en el mundo que duda sobre la resurrección de Jesús. Incluso son de las primeras cosas que tratan de atacar sobre la fe cristiana. ¿Sí? Tratan de desacreditar que la resurrección haya tenido lugar. ¿Sí? Pero los fundamentos que plantean, analizados, no resisten la crítica, porque el evento histórico de la resurrección de Jesús está debidamente registrado, ¿sí?, en los anales de la historia, particularmente en el texto bíblico. Después de que su muerte hubiera sido debidamente constatada por las autoridades, que éstas hubieran tomado todas las precauciones para evitar toda superchería sobre la desaparición de Jesús, el hecho de la resurrección ha quedado demostrado con pruebas indudables al día de hoy. Quienes no las conocen, pues son detractores que de pronto no tienen o la información o simplemente no quieren creer. Los testimonios son numerosos y concordantes. Quienes somos abogados y ejercemos esta carrera sabemos que no puede haber un hecho que pueda ser probado en un juicio, en un proceso, si no hay testigos de por medio. Y no uno, por lo menos dos. ¿Sí? 2 testigos es suficiente para acreditar la existencia de un hecho como verdad. La resurrección de Jesús quedó demostrada con muchas pruebas indudables, entre ellas los testimonios numerosos
y concordantes testimonios, no de dos, muchos. Las mujeres, María Magdalena, que se encontraban ahí. Los discípulos, Pedro, Juan, Santiago, Tomás, los guardias, ¿sí?, los ancianos, los discípulos de Maús, los 500 hermanos mencionados en 1 Corintios 15:6, 500 personas, ¿sí?, los 11 apóstoles, Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan cuando cae derribado del caballo y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo vemos en los evangelios, lo vemos en Hechos 10, 40, 41 y 1 Corintios 15, 5, 8. Los discípulos, bien lejos de inventarse apariciones imaginarias, fueron difícilmente incluso persuadidos de este hecho tan extraordinario. Los mismos discípulos de Jesús, aún sabiendo las cosas, ¿sí? Tomás, recordarán ustedes, que dijo, pues si yo hasta que no lo vea, toque su mano y meta mi mano en su costado, hasta entonces voy a creer. Y de ahí viene la famosa frase, ¿no?, de hasta no ver, creer. Pero nosotros hemos entendido, aprendido que más bien hay que creer para poder ver. Entonces los mismos discípulos fueron difícilmente persuadidos de este hecho tan extraordinario como era la resurrección de Jesús. El Señor Jesús tuvo que reprocharles directamente, vivamente su incredulidad y la dureza de su corazón. Dice, Tomás, porque me viste, creíste, más bienaventurados son los que sin ver creen. Y no solo eso, ¿sí?, les dio pruebas tales que finalmente quedaron todos convencidos y persuadidos de la realidad de Jesús, de su resurrección. Y lo vemos todo esto en los evangelios, en los 4 evangelios. La invitación, vamos a ver en este caso, le dice el ángel a las mujeres, vengan y vean el nicho en el que fue puesto. Ahora está vacío. Ni había en ese lugar ningún otro cuerpo, pues la tumba era nueva, en donde ningún hombre había sido puesto antes. Lo vemos en Juan 19:41, cuando sabemos que esa tumba, así es, le pertenecía a José de Arimatea, así es, y se los muestra para que no pudiera haber ningún engaño. Las mujeres se acercaron y vieron precisamente, ¿no? Entonces ellas estaban ahí para dar testimonio, para atestiguar este hecho. La realidad de la resurrección de Jesús es lo suficientemente clara en la Biblia. También debemos luchar con el significado de la resurrección, es cierto. Simplemente la resurrección de Jesús probó que su muerte fue una propiciación real por el pecado, ¿sí?, del hombre, y que el Padre lo había aceptado como tal, ¿sí? La cruz fue el pago. Se tuvo que pagar en justicia el pago del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Por ello, la cruz fue el pago, la resurrección de Jesús es el recibo, diríamos, ¿no?, los abogados. Están las dos contraprestaciones, el pago y el recibo que confirma el pago, probando que el pago había sido completamente aceptado. Después de esto, las mujeres estuvieron agradecidas de que el ángel les haya dicho que vieran el lugar donde fue puesto el Señor. Debería haber sido suficiente simplemente escuchar el testimonio del ángel de parte de ellas. Sin embargo, cuando ellas lo vieron, les dio un fundamento sobre el cual pararse, aún más sólido que el testimonio de la propia palabra del ángel. Cuando dicen, no está aquí, vengan y vean. ¿Por qué? Porque un testigo ocular es mejor que 20 testigos de oídas, ¿sí? Y por lo tanto, los hombres siempre van a creer lo que han visto, ¿sí?, por si no creen lo que han escuchado. Entonces,
vemos cuando la tumba está vacía, donde el Señor fue puesto, vemos que el Padre no abandonó a Jesús. Un hecho cierto. Segundo, cuando vemos el lugar donde fue puesto el Señor, vemos que la muerte fue conquistada. Y tercero, cuando vemos el lugar donde fue puesto el Señor, vemos que tenemos un Salvador, ¿sí? Un amigo en Jesús. El ángel les dice: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí lo verán. He aquí os lo he dicho esto antes, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. El ángel les ordenó ser las primeras mensajeras de las buenas noticias de la resurrección de Jesús. Como estas mujeres eran una de las pocas personas suficientemente valientes como para identificarse públicamente con Jesús, era un honor seguramente apropiado para ellas. Porque recordarán ustedes que cuando murió Jesús, todos se fueron y unos se escondieron, otros estaban con las dudas y la zozobra de qué va a pasar ahora que no estaba su maestro. Pero ellas eran fieles creyentes e incluso habían ido precisamente a la tumba, aunque no esperaban ver la tumba vacía. Ellas iban a cumplir con algo que era necesario hacer para su Señor en su lecho de muerte. Aun cuando los discípulos y todos quienes decían haber creído en Jesús podrían considerarse los principales discípulos o los principales que después serían las cabezas de la iglesia, por así decirlo, fue primero a estas dos mujeres humildes a las que se les aparece el Señor. Y los mismos apóstoles tuvieron que ir a la escuela de María Magdalena, diría yo, y la otra María, para aprender esa gran verdad. Curiosamente, no fue primero con ellas, fue con ellas dos, con dos mujeres humildes y sencillas. El Señor ciertamente ha resucitado. Le dice el ángel: y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Esto les aseguró las mujeres que verían al Jesús resucitado. Él no había sido simplemente resucitado de los muertos, fue resucitado para continuar su relación con ellos, ¿sí? Como lo hace todavía hoy en día con nosotros. Jesús no resucitó y se fue al cielo y ya está allá en la gloria, y nosotros acá, en el más allá y nosotros en el más acá. No, o sea, Él resucitó para continuar, ¿sí? Fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Las mujeres iban con temor y con gozo, pero hicieron exactamente lo que el ángel les dijo que hicieran, que fueran pronto a comunicar esto, y lo hicieron. Algunos santos en nuestra vida cotidiana podemos pensar que recorren el camino de la obediencia en el Señor, y en ese proceso pues nos encontramos con Él, con el Señor Jesús. Algunos otros cristianos o hijos de Dios viajamos al cielo tan lentamente que con frecuencia somos rebasados por las locuras y las culpas de por nuestro pecado, o por anhelos personales, o por la intromisión de Satanás en nuestras vidas. Pero aquel que es siervo corredor de Cristo se encuentra con su maestro mientras va acelerando el paso en su camino, como fue en el caso de estas dos mujeres. Porque las dos Marías se encuentran con Jesús resucitado, y mientras iban a dar la vuelta, mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, dice que Jesús les salió al encuentro, del versículo 8 al 10, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos,
para que vayan a Galilea y allí me veneren. Es curioso que este saludo de salve el término griego, según estuve leyendo, representa el saludo normal en griego, que es un saludo muy cotidiano, muy casero, como decir hola. Como decir hola. En contraste con la aparición tremenda que tuvo el ángel, ¿no?, en la tumba. Jesús aparece ahí y se le dice hola. O sea, ¿se imaginan ustedes que de pronto aparece Jesús frente a ustedes y dice hola, ¿cómo estás? Sería algo impactante, ¿no? Pero no estremecedor, sería en todo caso. Pues, ¿qué podían hacer ellas sino más que regocijarse cuando lo vieron y adorarlo? Porque se dieron cuenta que era Dios, digno de adoración. Ellas se sintieron obligadas a adorarle. Unas horas antes habrían creído que todo estaba perdido, pues Jesús ya estaba muerto. Pero ahora, frente a este encuentro que tuvieron con Jesucristo, se dieron cuenta que todo estaba ganado porque Jesús estaba ahí y estaba con vida. Jesús recibió la adoración de estas mujeres. Si no hubiera sido Dios, pues hubiera sido un acto pecaminoso, ¿no? Diríamos. Pero al ser Jesús Dios, fue bueno que le adoraran y Él permitió que le adoraran, porque era apropiado el que la pudiera recibir. Y no teman, les dice, vayan y den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús les dijo a las mujeres que hicieran lo mismo que el ángel les había dicho. Pero lo curioso es que aquí Jesús se refiere a los discípulos con la expresión mis hermanos. ¿Sí? Esta es la primera vez que nuestro Señor Jesucristo llamó a sus discípulos por este nombre tan encantador, diríamos. Ellos sin duda pensaron que su Señor les reprocharía su cobardía e infidelidad pasadas, porque pues sabemos cómo salieron huyendo después de la muerte de Jesús. Y claro que ellos esperarían que dijeran, pues, ¿por qué corrieron? ¿Verdad? Pero les dice, ve con mis hermanos, sí, y díganles que aquí estoy. Les da plena seguridad en los términos más tiernos, dice, mis hermanos. Una expresión que no había utilizado. ¿Se imaginan que ustedes, les digo, que se apareciera Jesús ante nosotros y nos dijera, hola hermano, ¿cómo estás? Esta expresión de hermanos hacia los discípulos, pues prácticamente los llevaba a ellos a tener la certeza, la seguridad, la tranquilidad de que Jesús lo estaba comunicando, ya todo pasó, ya pasó. Ahora vamos a una nueva etapa, vamos a algo nuevo. Frente a este hecho encontramos pues que los fariseos, los saduceos, quienes hicieron complot contra Jesús, pues también buscaron encubrir su fechoría, ¿sí? Y la resurrección curiosamente comienza con el soborno de los guardias, un acto de corrupción. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho hasta el día de hoy se sigue divulgando entre los judíos. Esto es el antecedente de la resurrección. Sí. Si este antecedente lo pusiéramos en un escrito de contestación, en un juicio de amparo, ahorita que estamos trabajando en un juicio de amparo, un juez de distrito nos diría, esto es absurdo lo que me estás diciendo, está lleno de irregularidades y de omisiones y de vicios que no pueden ser creídos. O sea, les dijeron los fariseos, les dijeron los soldados, digan esto,
Imagínense, soldados romanos que altamente entrenados, que no podían quedarse dormidos, que si quedaban dormidos los ejecutaban. Sí. Frente a esa situación, narrar esto y decir que los discípulos llegaron de noche y se los llevaron sin que se dieran cuenta, movieron la piedra. Espérate, a ver, pues, ¿quién va a creer esto? Lo cierto es que los fariseos rechazaron la verdad de la resurrección. La tenían frente a sus ojos y como todo lo que venía sucediendo en el pasado, todo lo venían rechazando de Jesús, incluso esta profecía que se estaba cumpliendo en él y que ellos perfectamente debieron haber tenido en su mente, pero no lo tenían en su corazón. Si les dieron mucho dinero a los romanos para que dijeran eso, seguramente estos soldados debió haber sido una buena cantidad para arriesgar su vida. El querer encubrir esto muestra la insensatez de la actitud de los fariseos. Sí. Porque si estaban dormidos los soldados romanos, como les dijeron los fariseos, ¿cómo es que podían saber que fueron los judíos, los discípulos de Jesús, que en la noche llegaron y se llevaron el cuerpo de Jesús? Estaban dormidos. Para creer estas cosas, se tendría que creer que todos los soldados estaban dormidos, todos. Pero lo cierto es que hay inconsistencias, hay contradicciones en sus dichos. Los soldados violaron la estricta ley de los militares romanos contra dormir cuando hacen guardia, lo cual era castigado con la muerte. Todos los soldados se durmieron tan profundamente que ninguno de ellos se despertó con el trabajo y esfuerzo y ruido necesario para deslizar la piedra y llevarse el cuerpo. Todos los soldados estaban tan profundamente dormidos, sin embargo sabían quién lo había hecho. A ver. Entonces son cosas absurdas. Algunos dicen que Jesús no murió, sino que solamente se desvaneció o se desmayó en la cruz y revivió espontáneamente en la tumba. Otros dicen que realmente murió, pero que su cuerpo fue robado. Otros sugieren que realmente murió, pero sus discípulos desesperados alucinaron su resurrección. Un entendimiento claro y sencillo de estas evidencias de la resurrección de Jesús responde a todas estas teorías y muestra que requieren de mucha más fe para creer que lo que requiere el relato bíblico. O sea, creer todos esos absurdos, se requiere más fe que creer lo que dice la Escritura, que realmente Jesús haya resucitado. Si Cristo realmente resucitó de los muertos, entonces esto sienta el precedente de la veracidad de la vida después de la vida, de la promesa de Jesús hecha a sus discípulos. Este es un hecho histórico que es atestiguado por más testigos que cualquier otro hecho que esté registrado en la historia, sea sagrado o no. Y como decía hace rato, algunas veces cantamos porque vive Él, viviré el mañana, ¿no? Y esto nos lleva a decir y a contestar a la pregunta, ¿por qué creemos esto? Decimos porque Él vive en mi corazón. Pero sabemos que esa no es la mejor manera de probar que Jesús vive. Él vive porque la evidencia histórica demanda que creamos la resurrección de Jesús. Dividió la historia en dos. Quien no entiende esto, hoy que la ciencia está siendo, diría yo, desatendida en términos de la certeza del conocimiento que provee, cuando por siglos, desde siempre la historia ha sido una ciencia que constata y da fe de los eventos objetivamente del pasado. Y quienes no quieren ni siquiera aceptar este hecho histórico como verdad, pues entonces no va a creer nunca nada más.
Si podemos creer algo en la historia, podemos creer el testimonio confiable y confirmado de los testigos oculares que vieron la resurrección de Jesús, ¿sí? Cómo Jesús se levantó de los muertos. Y llegamos así a la gran comisión. Entonces el evento de Jesús, la resurrección, fue un hecho real e histórico, evidente frente a testigos, ¿sí? Que incluso indoctos o incrédulos crearon toda una farsa para engañar, para distorsionar esta realidad, esta verdad histórica. Esto nos ha llegado hasta nosotros a través de la palabra de Dios y nos ha llevado a creer que Jesucristo es el Señor y aceptar el evento histórico de que Jesús resucitó al tercer día, que su muerte en la cruz fue el precio que se pagó por el pecado de cada uno de nosotros, ¿sí? Y que se cumplió precisamente ese pacto de amor, de misericordia y de justicia que Dios originalmente desde el principio había hecho con el hombre. Y si seguimos viendo en lo que se refiere a la gran comisión, los discípulos se encuentran a Jesús en Galilea, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron también le adoraron, pero aún así algunos dudaban. Los 11 discípulos se fueron a Galilea. Mateo no nos cuenta sobre las apariciones de Jesús a sus discípulos en Jerusalén, como lo hace Juan, pero porque Mateo está más interesado en mostrar que la promesa de Jesús fue cumplida. La promesa de Mateo capítulo 26, versículo 32, si lo podemos poner, por favor. Mateo capítulo 26, versículo 32. Pero después de que haya resucitado, dice, iré delante de vosotros a Galilea. Es hermoso cómo las promesas del Señor Jesús se cumplen. El punto de reunión sería algún lugar familiar para los discípulos, sin lugar a dudas, y ese era Galilea. Los discípulos cuando le vieron le adoraron y ahí recibieron su comisión apostólica, pero no obstante dudaban acerca de él. Algunos sentían miedo, algunos tenían reservas, otros tal vez tenían vergüenza por haber abandonado a su Señor durante su sufrimiento. Por eso, cuando lo reconocieron, fue natural que lo adoraran. Y a pesar de ello, pues hubo esa incertidumbre y duda. Y ahí es donde Jesús también a algunos los llega a encarar y les dice, a ver, pues ven y tócame, toca mi mano, toca mi costado. Y Jesús, a partir de este versículo 18 y 20 ya de Mateo, de este capítulo Mateo 28, Jesús se acerca y les dice a ellos, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, es concluyente y absolutamente plena en autoridad. Por tanto, Jesús no anda con medias tintas. Esta comisión que sigue es dada a la luz de la autoridad de Jesús. Esto indica que es una orden emanada de su propio poder. No es una sugerencia. Esto indica que es una orden que debe ser acatada y cumplida cabalmente. Diríamos que es la misma idea como si un oficial le recordara a un soldado su rango antes de darle la orden. Por tanto, como Él tiene esta autoridad, puede enviar a quien quiera hacer lo que Él quiera. El poder en manos de algunas personas es peligroso, lo sabemos, pero el poder en manos de Cristo es bendición.
Así que pues dejemos que el Señor tenga ese poder en sus manos y lo ejerza sobre nuestra vida, sobre nuestros propósitos. Creamos en este poder y descansemos en Él. El poder de la resurrección es un poder exclusivo del Señor, porque Él es Dios. Y si Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Pero no para condenación, sino para vida eterna, en plenitud de salvación. Por ello, el cristiano no busca ningún otro poder. El Hijo de Dios no aspira a ningún poder. El Hijo de Dios desconfía de cualquier otro poder que no sea el poder venido del Señor Jesús. El hecho de que no tengamos nosotros poder no obstruye ni obstaculiza el progreso ni la extensión de su reino, porque Él tiene el poder para que su palabra y su esperanza llegue a los corazones del hombre. Por ello es importante que cuando nosotros reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, le entreguemos todo lo que somos, incluido nuestro poder, porque el poder que tenemos es para su honra y su gloria, para que Él lo utilice y haga de nosotros lo que Él quiera. Jesucristo es igual al Padre. Si Él al declarar esto, se pone en igualdad de poder con el Padre. Si no fuera esta unidad real entre el Padre y Jesús, diríamos que sería una blasfemia, pero no lo es. Jesús es igual al Padre, y al clamar y poseer toda potestad en el cielo y en la tierra, ¿sí?, pone en evidencia la igualdad de uno como del otro, y con esa misma autoridad Jesús está hablando. Jesús dijo, id a unos discípulos imperfectos. ¿Quién irá de esta primera banda de discípulos? ¿Irá Pedro el impulsivo y obstinado? ¿Irá Juan, quien algunas veces desea llamar fuego del cielo para destruir a los hombres? ¿Irá Felipe, con quien el Señor ha estado tanto tiempo y sin embargo no lo ha conocido? ¿Irá Tomás, que tuvo que poner su dedo en las marcas de los clavos? Si no, no le creería. Sin embargo, el Maestro les dice, vayan ustedes, todo poder me es dado y por tanto, id ustedes. Ustedes son tan buenos para mi propósito como cualquier otro lo sería. No hay poder en ustedes, lo sé, pero todo el poder está en mí. Por tanto, vayan. Y esa es la declaración de Jesús. ¿Sí? Nos está mandando a cada uno de nosotros a que vayamos. ¿Sí? Se los dijo a sus discípulos y en el mismo tenor nos lo dice a nosotros. Hacer discípulos a todas las naciones. La orden es hacer discípulos, no solamente convertidos o seguidores a su causa. La idea detrás de esta palabra, discípulos, es hacer eruditos, aprendices o estudiantes, conocedores de su palabra, que la lleven y la enseñen a otros. Esto involucra a todos los creyentes. Esta formación de discípulos es el poder de esparcir el cristianismo hacia otros y otras. A todas las naciones. En su ministerio anterior, Jesús deliberadamente delimitó su obra al pueblo judío y había enviado a sus discípulos con la misma restricción. Lo vemos en Mateo 10:6. Solamente en raras excepciones Jesús ministró entre los gentiles. Pero en Mateo 15, 21 y 28 vemos: ahora todo está en el pasado y los discípulos han sido comisionados para llevar el evangelio a todas las naciones. No hay lugar en la tierra donde el evangelio de Jesús no deba de ser predicado. El objetivo de los discípulos de Jesús es, por lo tanto, hacer discípulos a todos los hombres de todas partes sin distinción.
Es el resultado de la resurrección, de la esperanza, de que llevemos este mensaje de que Jesucristo es Dios, que Él resucitó entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre, y que cuando comunicamos esto a otros y otros lo creen, debemos llevarlos al bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? No dijo que los llevaran a ser circuncidados, dice bautícenlos, como una clara separación y distinción del judaísmo. De ahí que a nosotros como iglesia hoy nos corresponde tomar estas palabras a partir de la esperanza fundamental que nos evoca la resurrección de Jesús. Es en ella en donde encontramos la fuente de inspiración, de fuerza, de bondad, de justicia, de amor, para que podamos tener ese mismo poder que procede del Señor Jesús y que es el único poder capaz de extender su reino. Por ello, hemos de enseñarles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Los discípulos se hacen a través de la enseñanza. Es una enseñanza no solamente con palabras, sino con el poder de Jesús siempre presente. Él va a estar presente con su pueblo hasta que el trabajo de hacer discípulos esté terminado. Un trabajo que nos va a llevar a cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Hasta ahora solo Jesús ha sido el maestro y el verbo aún no ha sido utilizado por Mateo aquí del ministerio de sus discípulos. Ahora ellos asumen su papel de enseñanza. Y termina Jesús diciendo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús envió a sus discípulos con una misión a cumplir, pero no los envió solos. La promesa de su presencia constante era más que suficiente para fortalecer y guiar a los discípulos mientras ellos obedecían a Jesús, haciendo discípulos a todas las naciones. Estas expresiones y estos mandatos que están plasmados en este capítulo nos deben de llevar necesariamente a una autorreflexión, a una introspección acerca de lo que somos y lo que hacemos cada día. La presencia de Jesús es completa, está en nosotros y hasta el fin del mundo. Su presencia significa privilegio, ¿sí? Porque trabajamos con un gran rey. Y esto lo entendió Pablo así desde el principio, lo vemos en 1 Corintios 3:9. ¿Podríamos ponerla, por favor? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Como Jesús prometió: estoy con vosotros todos los días, entonces trabajemos junto con Él, diría yo en esta mañana. Con todo nuestro servicio, con toda nuestra vocación, con todo nuestro poder. Trabajemos para que Jesús sea una realidad en la vida de otros, para que otros también puedan dar honor y gloria a quien lo merece. Así que, hermanos, la presencia de Jesús hoy significa poder mientras cumplimos este gran mandamiento. Su presencia significa paz en nuestra vida. Cuando Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros, pueden agregar lo que deseen para protegerlos, para dirigirlos, para consolarlos, para continuar con el trabajo de gracia en cada uno de nosotros y al final para coronar con inmortalidad y gloria. Todo esto y más está incluido en esta preciosa promesa de la resurrección. Así que, hermanos, yo los invito a que no perdamos de vista estas hermosas promesas, estas realidades que el Señor ha hecho en nuestra vida, y traigámosla no solamente a la experiencia de nuestra vida diaria en donde estamos con la familia o en el trabajo, sino extendámosla y llevémosla a otros, compartiéndoles acerca de esta gran verdad, ¿sí?, que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.